Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué significa vanguardia en literatura? ¿Qué tienen en común estos diferentes grupos que la integraron? Vale decir, futurismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo, entre otros grupos. ¿Existen las vanguardias literarias en el siglo XXI? Bueno, vamos a conversar un poco sobre este aspecto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Evidentemente, lo primero que hay que entrar a dilucidar es el término de vanguardia. ¿Por qué se utilizó? ¿En qué momento histórico nos situamos? ¿Y qué tan atinado o no ha sido escoger este término para aglutinar de alguna manera? Porque cada una de estas manifestaciones de ruptura con el canon establecido tenía sus propias características. De todas maneras, este término del francés avant-garde, los que van al frente, en estrategia militar tiene que ver precisamente con los efectivos que son enviados pues a esa posición en el campo de batalla. Todo esto, ¿por qué? Porque las vanguardias van apareciendo en un momento previo a la Primera Guerra Mundial, que es 1914, y continúan posteriormente en el llamado periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las vanguardias, ¿cómo se manifestaban? A través de manifiestos en diferentes revistas literarias y los entornos culturales, que eran los circuitos, los dispositivos de expresión de este tipo de ideas. Allí se manifestaban siempre en una forma contestataria, en una forma de ruptura con lo establecido, que no satisfacía las impresiones y no satisfacía los deseos y las propuestas estéticas de estos artistas. Entonces aglutinaban esa clase de ideas que no siempre se concretaron, o no, por lo menos no del modo como sus iniciadores lo pretendieron, pero sí fueron antecedentes para otras cuestiones que aún estamos viendo en la literatura, ¿cierto? Para otros fenómenos y para otras líneas de pensamiento. Y además que representan esa dialéctica, ¿no? Ese cuestionamiento que se hace al canon oficial, que es importante, como hemos dicho en otros momentos y en otros espacios de este canal, pero también puede ser subvertido, siempre y cuando se haga con una propuesta literaria y precisamente el grado o no de éxito de este tipo de ruptura es lo que va a marcar el derrotero posterior. Entonces, las vanguardias no únicamente buscaban una innovación artística, sino también cuestionar y generar una ruptura estética, política, moral, recordemos el tema de la Primera Guerra Mundial, con lo que se estaba viendo en ese momento y también con las tensiones previas. Igual nacen como una respuesta tanto al desgaste de la tradición, ese corsé, como ellos lo miraban, como también en medio de los horrores de la guerra, como el dadaísmo, por ejemplo, que aparece en 1916. Vamos a ver, sin embargo, de una manera apenas panorámica, ¿no? Porque cada uno de estos movimientos merece su estudio por aparte. Pero vamos a verlos como la cronología, de alguna forma irlos estableciendo, ¿no? No necesariamente en un orden exacto de sucesión, pero sí teniendo en cuenta ese eje que fue la Primera Guerra Mundial, los que estuvieron un poco antes y un poco después. El futurismo de Marinetti fue un movimiento bastante interesante. Tengamos en cuenta, aparece un manifiesto en 1909 y otro manifiesto en 1912, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, en el cual vamos a leer primero estos algunos de los puntos de este manifiesto futurista para entenderlo un poco mejor lo que vamos a decir después sobre él. Entonces, primero, en cuanto a los futuristas, nosotros queremos cambiar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. 2. El valor, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. 3. Hasta hoy, la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Cuarto,
nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras es más bello que la victoria de Samotracia. Cuando uno mira este último punto, uno va y busca, efectivamente hay una obra encontrada en esta región griega, una escultura concretamente, que representa a Dike, la diosa de la victoria. Yo creo que todos la hemos visto, no tiene cabeza ni brazos, pero tiene las alas y demás, se encontraron fragmentariamente. Entonces, ¿qué decía este futurismo, de Marinetti? Que aún un coche, o sea, aún un coche de carreras, un artículo puramente de uso, utilitario, aún en lo deportivo, en las carreras de coche, de carros, pues, era más hermoso que una obra de la pues de la Grecia, del mundo antiguo, pues que tan exaltado por el canon cultural. Entonces, de alguna forma, sí, como ellos lo manifiestan, era una bofetada al tema de la tradición, en esos términos. También ellos pretendían, realizar este tipo de subversión también en el plano de lo formal. Es decir, tenía que ver, por ejemplo, con la eliminación de los adjetivos, los adverbios, también el uso de los verbos en infinitivo, suprimir los signos de puntuación, eliminar las conjunciones. Es decir, la idea material, el sustento de su visión de la literatura afectaba el fondo mismo de la literatura, pero había una razón de ser. No era decir únicamente, no, es que la literatura tiene que ser libre y entonces vamos a escribir como queramos. No, ellos tenían unos motivos para trasladar ese dinamismo, esa pasión por la velocidad que le llevaba inclusive a elogiar un coche facturado, pues, por decir construido, ¿no? Ensamblado es el verbo, en una fábrica, un coche de carreras que fuera más hermoso que una obra, una escultura clásica. Entonces, esa misma efectividad, ese mismo amor a la máquina y a la tecnología, ese mismo optimismo, querían trasladarlo a las letras. Entonces hay una razón de ser. Estemos o no de acuerdo con esa propuesta que ellos tenían. Ahora bien, vimos también, por otro lado, frente al tema de otra de las escuelas, el cubismo, nosotros, pues, como todos sabemos, principalmente se manifestó en las artes plásticas, ¿no? De la mano de grandes autores, bueno, en este caso, grandes pintores como Picasso. Sin embargo, también tuvo una extensión hacia la literatura con Apollinaire, que fue su principal representante en el terreno de las letras. Él utilizó ciertos resortes teóricos de las vanguardias y ciertas propuestas, ¿no? Como eliminar todo lo descriptivo y lo anecdótico en las narraciones, que no darle tanta importancia a la verosimilitud, a lo creíble que fuera la historia que se estaba contando, juxtaponer distintos planos en un poema como forma de un collage, que es pues, tiene que ver ya mucho más con la pintura, suprimir la puntuación también por razones distintas a los futuristas, pero igual ya no es el mismo resultado, y los caligramas son su creación más representativa, dando o con la intención más bien de otorgar una dimensión plástica, pictórica a la palabra. Y entonces realizando estos poemas en forma de dibujo. Vemos entonces que dos de estas escuelas ya transgredían, o sea, el fondo, por las motivaciones que tenga, se manifiesta, se traduce sobre la forma y la transgrede. También está este movimiento del dadaísmo, ¿cierto? Surgido en Zurich en 1916 de la mano de Tristan Tzara. Este poeta, este nombre se eligió pues teniendo en cuenta la onomatopeya del balbuceo de un bebé. ¿Por qué? Porque era un movimiento profundamente irracionalista. Era un movimiento que se rebelaba contra la lógica, contra las convenciones. Sobre todo, y tengamos en cuenta que en el 16 ya estábamos en el pleno apogeo, ¿no? Lamentable, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, en sus puntos todavía más álgidos. Y en ese momento, ese rechazo por lo que la
razón había engendrado de alguna forma, que se verá más adelante de una manera mucho más, eh, digamos, fehaciente, ¿no? Con el desencanto posmoderno después de las dos bombas atómicas, ¿no? Pero eso ya sería como para otro video esa discusión. Veamos aquí entonces que lo que el dadaísmo pretendía mediante este entronizamiento, perdón, de la fantasía del individuo era liberarlo de ese papel de alguna forma opresor de la razón y que había llevado, pues, según esta visión, al absurdo de la Primera Guerra Mundial. Y se dice que este movimiento, pues algunos críticos coinciden en decir que fue un precursor del surrealismo. El surrealismo, pues, que también algunos consideran el movimiento más revolucionario en la literatura y en el arte del siglo XX, comenzó de la mano de André Breton, quien publica el primer manifiesto surrealista en 1924. Ya ahí había terminado la Primera Guerra Mundial, iban en camino hacia la Segunda. Que la traducción exacta no es surrealismo, sino superrealismo, porque el prefijo francés sur significa sobre o super, pero el término de adaptación surrealismo es el que ha, por decirlo así, tenido la hegemonía y así es como lo conocemos el día de hoy. Entonces, de esta forma, nosotros vemos que en ese movimiento se defendía, tuvo influencia de Freud y de Marx, ¿cierto? Por un lado, la opresión, ¿cierto?, de un régimen económico, por otro lado, la opresión en el subconsciente de la sociedad que no le permite salir a aflorar esos deseos. Eso lo podemos ver en una obra de Freud que se llama El malestar en la cultura, un ensayo, pues, una serie, un ensayo, pues, que él tiene, y en general en su pensamiento, pero como no vamos a abordar a esos autores aquí, solamente fueron una influencia, ¿no?, para este surrealismo, entonces se debía escribir conforme al surrealismo sus manifiestos, fuera de esa vigilancia, fuera de esos grilletes como ellos veían, que la razón, que era una máscara, pues, realmente de las motivaciones inconscientes, había que escribir entonces de una manera liberada de eso. Por eso reivindicaron diferentes técnicas como la escritura automática, también el collage, transcribir los sueños y lo demás. Eso tuvo un efecto directo sobre el lenguaje, porque aparecieron metáforas nuevas, insospechadas, imágenes de los sueños traídas a la literatura, uniones inesperadas, ¿no?, insólitas también entre las palabras. Estos movimientos entonces, ¿qué tienen en común? Lo que se calificó o se denomina irracionalismo poético. Rebeldía contra la razón, vista como una tirana, ya no como una diosa como en la Revolución Francesa, de la convención, transgredir la lógica, cultivar el absurdo, un anhelo de pura creación, de transformación, de cambio, jugar, transgredir las normas del lenguaje, jugando con él. Entonces vemos que esos son rasgos bastante comunes. Ahora bien, dicho todo esto, en la actualidad, bueno, podemos decir también que las vanguardias fueron importantes porque dieron mayor libertad al lenguaje, cuestionaron la lógica y lo racional, lo que no siempre es negativo en sí mismo. Lo que es contraproducente, en nuestra opinión, es hacerlo sin un fundamento estético, pero lo hicieron a su manera, prepararon el camino para incluir nuevas herramientas como el sueño, lo gráfico como tal, la incoherencia como una posibilidad para escribir. Por eso sin vanguardias no teníamos ni poesía visual, ni autoficción, ni estas novelas fragmentarias tampoco existirían, porque no se habría hecho una ruptura, un corte con esa lógica lineal en la narración, por ejemplo. Ahora, hay vanguardias en el siglo XXI. Eso es un video, merece un video aparte. Algunos piensan, bueno, algunos se preguntan, bueno, ¿dónde está la vanguardia hoy? Está en Bookstagram, está en TikTok, está en la IA, está en la performance. Sabemos que algunos escritores experimentan con bots, con escritura, también el tema de escritura colaborativa. Vemos también que hay propuestas de ciertos tipos de literatura, donde algunos creen hallar vanguardias como la literatura queer, el afrofuturismo, la ficción especulativa latinoamericana, pero es un tema importante para pensar. Entonces, lo importante de las vanguardias es que se puede generar una ruptura y se puede contribuir a la literatura con unos argumentos de orden estético y de orden creativo, que van a impactar también tanto el fondo como la forma. Y esa actitud siempre va a continuar, siempre va a tener
una razón de ser. Pero cuéntanos, por favor, cuáles son las vanguardias que más te han impresionado. ¿Conocías estas vanguardias? ¿Qué otras agregarías? Por favor, déjalo en comentarios. ¿Cuáles son las vanguardias del siglo XXI según tu criterio? Te invitamos entonces, como siempre, a suscribirte al canal, a comentar, a compartir el contenido, a darle like, activar la campanita para las notificaciones. Como siempre, siendo un gusto, nos veremos entonces en un siguiente episodio de Epísteme Colombia, Literatura.